gracia, la paz y el amor de Dios esté en sus corazones, mis queridos hermanos y oyentes de estos preciosos devocionales. Por aquí de nuevo con cada uno de ustedes. Quiero orar primeramente dándole gracias a Dios por todas sus bondades y su infinita misericordia para con cada uno de nosotros. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, yo te alabo, Señor, te adoro, te bendigo, te exalto, te doy gloria, honra, alabanza a ti, Señor, porque tú eres santo, eres bueno, maravilloso y misericordioso con cada uno de nosotros. Señor bendito, yo te pido que derrames tu gloria, Señor, que estos devocionales sean de bendición, Señor, a muchas personas, donde quiera que se encuentren, Señor bendito, que la gloria tuya sea derramada sobre ellos, Espíritu Santo de Dios. Aquella persona que se sienta enferma, Señor, seas tú sanándole allí donde está, Señor. Yo te pido, Dios de los cielos, que cualquier situación que esté viviendo, Señor, ese varón, esa mujer, Señor, seas tú apoderándose de sus vidas, Señor bendito, rompiendo cadenas y ataduras. Padre, te doy gracias, Dios mío, por todas tus bondades, tus misericordias para con cada uno de nosotros. La Biblia dice allá en San Juan, en el capítulo 7 del versículo 40, dice el título División entre la gente. Dice: entonces algunos de la multitud, oyendo estas palabras, decían: verdaderamente este es el profeta. Otros decían: este es el Cristo. Pero algunos decían: de Galilea ha de venir el Cristo. ¿No dice la Escritura que del linaje de David y de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo? Hubo entonces disensión entre la gente a causa de él, y algunos de ellos querían prenderle, pero ninguno le echó mano. Hoy en día encontramos a muchas personas predicando y diciendo que el Señor Jesucristo no es división, que nosotros tenemos que estar unidos. Y sí, es verdad, tienen razón, pero esto es de ubicar y nosotros observar que nosotros con las personas que vamos a estar unidas, o nosotros para estar unidos con el Señor, debemos de creer en su palabra, debemos de estar creyendo en su doctrina y tenemos que estar viviendo para Él. Tenemos que ser obedientes, caminar en esa luz, en ese mandamiento, porque el mandamiento de Dios es lámpara para nosotros. Entonces nosotros no vamos a tener problemas con el Señor, ni vamos a estar divididos con Él, si en nosotros hay una buena intención, un buen deseo de agradarlo. Pero todas aquellas personas que en verdad no quieren hacer la voluntad de Dios, aquellas personas que quieren hacer sus propios deseos y seguir sus propios caminos, con ellos el Señor va a tener división, con ellos el Señor va a estar divididos. Entonces nosotros debemos de entender que eso va a pasar con cada uno de nosotros. Muchas personas hoy en día quieren conocer al Señor, quieren estar en Cristo Jesús, pero no quieren que les suceda ningún problema, no quieren en verdad tener ninguna clase de lucha, de dificultad. Pero es bueno entender que aún en nuestra propia casa, cuando nosotros emprendemos el camino de Dios, vamos a tener gente dentro de nuestra casa que se van a levantar contra nosotros. Eso está escrito allá en Mateo 10, 34 al 39, donde el Señor Jesucristo dice que Él vino a traer división, porque he venido a poner al padre contra la hija, contra el hijo, la hija contra la madre, la nuera contra su suegra. En fin, el Señor nos habla de que sí va a haber una división. Entonces es importante nosotros tener en cuenta que en la casa se nos va a presentar esos diferentes problemas con nuestra familia, y nosotros a veces no estamos preparados para esa clase de luchas. Entonces muchos varones desisten del camino del Señor por causa de que la esposa se le levanta, por causa de que las esposas no los acompañan a la iglesia. Entonces dicen: yo tampoco voy. Pero ¿a quién fue que Dios llamó? Fue a usted como varón. Lo llamó a usted a ser sacerdote de su casa.
ese padre que muchas veces no quiere de pronto tener ninguna clase de problemas con su hijo, entonces no le predica, no le coloca las reglas claras en su casa y no tiene en cuenta que nosotros siempre vamos a estar divididos con todos aquellos que no quieren hacer la voluntad de Dios. Nuestra propia familia nos va a causar, en verdad, vamos a tener con ellos división por causa de que ellos no van a creer en el Evangelio del Señor Jesucristo. Mientras no estén convertidos, usted no piense que ellos lo van a animar a usted a buscar de Dios. Si usted ha sido llamada, usted como mujer, a buscar del Señor, usted tiene que, en verdad, levantarse a buscar de Dios, y va a haber una división, va a haber una controversia, así como el Señor nos está enseñando aquí que hay disensión, va a haber esa división. Entonces es bueno que nosotros entendamos que si el Señor se divide y el Señor causa división por causa de su doctrina con todos aquellos que no la vivan. Entonces, hoy en día a muchos cristianos se le presentan esas batallas en su casa, con su familia, entonces dejan al Señor. Que una persona que en verdad no es sabia, saca a Dios de su hogar, lo saca de su casa y quiere estar con el Señor y no quiere tener ninguna clase de lucha, de dificultad. Pero ¿acaso el Señor no dijo en su palabra que el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan? Usted no tiene que ser cobarde como mujer, como varón, como para otras cosas. Nosotros sí sacamos pecho y muchas veces hablamos duro, pero cuando se trata de poner autoridad en las cosas de Dios y cuando se trata de hacer que las personas busquen a Dios, entonces ahí sí se queda callado para lo que no debe de quedarse callado. Entonces nosotros tenemos que tener y sufrir esta clase de luchas, las vamos a vivir. El rey David era un hombre muy guerrero y nunca se preparó, nunca llegó a pensar de que la guerra la iba a vivir en su propia casa con su propio hijo. Y el Señor dice que los enemigos del hombre serán los de su casa. Entonces es importante que nosotros entendamos esto que el Señor nos está diciendo, pero con luchas y todo nosotros tenemos que seguir adelante, tenemos que levantarnos por encima de cualquier circunstancia propia o extraña de nuestra vida. A veces nos hacemos los rogados para buscar del Señor, pero mucha gente no va a querer seguir al Señor y siempre va a haber división y mucha gente se enoja porque en verdad les hablan acerca del pecado que están haciendo y no quieren, en verdad, como dijo el Señor, venir a la luz para que sus obras malas no sean reprendidas. Pero por nosotros hacer lo bueno, vamos a tener problemas, vamos a tener división. Pero también si usted hace lo malo, también usted va a tener problemas. Pero es mejor sufrir por hacer el bien y no sufrir por hacer el mal. Así que lo invito a que se levante y sea valiente, no sea cobarde, porque los cobardes no heredan el reino de los cielos. Pelee la batalla. Si en su familia, en su casa, le toca a usted buscar de Dios solo o sola, hágalo. Si su familia no quiere de Dios, búscalo usted. Aproveche el llamado que Dios le está haciendo a usted. No deje al Señor por estarse confabulando ahí con su familia, con ese amigo, con esa amiga, que porque a ellos no les gustan las cosas de Dios, sea valiente. Dios peleó por usted, pelee usted por las cosas del Señor, saque valentía para las cosas espirituales, para las cosas del Señor, anímese, busque la presencia del Señor. Eso es lo que el Señor nos dice aquí en este devocional. Lo voy a dejar para que usted reflexione en él y muestre qué tanta valentía tiene usted para buscar de Dios. Qué tan enamorado está usted del Señor, donde lo quiere todo fácil, donde no se quiere esforzar un poquito, donde no quiere salir adelante con las cosas de Dios, quiere la bendición de Dios en su casa, en su familia, pero usted no quiere pararse a pelear las batallas. Hay un enemigo y es por eso que tenemos que pelear batallas.
Entonces lo invito a que sea valiente, porque los valientes son los que arrebatan el reino. Los cobardes no merecen ni van a estar cerca del Señor, porque el Señor es muy valiente. Que Dios los bendiga y Dios los guarde.